Bien, vamos a avanzar ahora con las fuentes internas y externas de innovación. Peter Drucker, un gurú de la década del 80, planteaba que había dos fuentes de innovación. Internas a la empresa, es decir, aquellas sobre las cuales la empresa podía tomar alguna acción, y externas a la empresa, es decir, aquellas que ocurrían y que la empresa no podía hacer absolutamente nada por modificarlas, sino tomar acciones convenientes o en sintonía con esa necesidad de innovación. Dentro de las fuentes internas de innovación, la primera que identifica Peter Drucker es cuando sucede lo inesperado, sea un éxito o un fracaso. Normalmente las empresas tienden a planificar en corto, mediano y largo plazo. Y por ende lo que busca es obtener los resultados que planifica. Es decir, hago una planificación, gestiono los recursos, llevo a cabo las acciones de la empresa y obtengo un resultado. El resultado no puede ser algo inesperado. No puede ser ni un éxito inesperado ni un fracaso inesperado. ¿Por qué? Porque si obtengo un fracaso inesperado, quiere decir que todo el proceso de vigilancia, vamos al modelo de Cotec. Si vamos a un fracaso inesperado, quiere decir que fallé algo en la actividad de vigilancia, en la actividad de focalización, es decir, la definición estratégica de cuáles eran las líneas a seguir, o me equivoqué en la capacitación, porque no obtuve todos los conocimientos necesarios para llevar a cabo la innovación, o me equivoqué en la implantación, es decir, me equivoqué en el proceso de llevar a cabo, de llevar a la práctica la innovación. Por otro lado, si tengo un éxito inesperado, es decir, no tengo nada planificado y sin embargo obtengo un éxito que está fuera de lo que yo tenía como resultado esperable, también es un problema. ¿Y por qué es un problema el éxito inesperado? Fundamentalmente porque es altamente probable que no lo pueda volver a repetir. Y cuando nosotros decimos que la empresa tiene que sistematizar el proceso de innovación, quiere decir que lo tiene que incorporar en la cultura de la empresa y tiene que repetirlo permanentemente y sostenidamente en el tiempo, de manera de ir vigilando, focalizando, capacitando, implantando y aprendiendo en forma permanente. Entonces, si yo tengo un éxito inesperado, un éxito que no estaba planificado, difícilmente pueda volver a repetirlo. ¿Por qué? Porque seguramente no voy a conocer la causa ni el origen de ese éxito inesperado. Si tengo un fracaso inesperado, también es inesperado, porque las acciones de la empresa no están orientadas a fracasar, sino a tener éxito. Ahora, si yo en vez de éxito tengo un fracaso, en la medida que no determine el origen de ese fracaso, es altamente probable que pueda volver a fracasar nuevamente en el futuro. Entonces, cualquiera sea el resultado, éxito o fracaso, si es inesperado, es una fuente de innovación para la empresa. La segunda fuente interna de innovación de la empresa es cuando ocurre algo incongruente, es decir, tenemos un problema, planteamos una solución y esa solución, lejos de resolver el problema, lo agrava. Ustedes dicen que esto es imposible de que pase. Bueno, en la década del 50 del siglo pasado, 1950, el transporte marítimo se encarecía escalarmente. ¿Cuál fue la idea? Estuvieron a punto de reemplazar el transporte marítimo por el transporte aéreo. ¿Cuál fue la respuesta del sector naviero, que conocen el negocio? Fabricar barcos más grandes, que naveguen más rápido, que lleguen más rápido a los puertos. ¿Qué terminó pasando con el costo del transporte marítimo? Lejos de disminuir, aumentaba aún más. ¿Por qué? Porque el costo del transporte marítimo no estaba en el barco navegando, sino que estaba en el barco esperando en el puerto.
Los barcos llegaban a los puertos se tardaban entre 10 y 12 días entre descargar el barco y cargarlo. Los sueldos de las personas que trabajaban en los barcos eran elevados porque se pagaban en dólares, son tripulaciones internacionales. El amarre en el puerto o en la rada del puerto es un valor elevado. Todo lo que tiene que ver con el práctico que navega el barco desde mar abierto hasta el puerto es un servicio que tiene un costo elevado. Por lo tanto, lo que salía caro del transporte marítimo era desde el momento en que el barco llega a la rada del puerto y empieza a esperar para entrar al puerto, descargar, volver a cargar y salir del puerto. ¿Cuál fue la respuesta del sector naviero? Hacer barcos más rápido, que llegaban a los puertos más rápido, los puertos se congestionaban más rápido y por lo tanto tardaban más tiempo. Conclusión, lejos de disminuir, el costo del transporte marítimo aumentó. ¿Cómo se resolvió esto? Se resolvió conceptualmente, separando la carga de la estiba, con la creación del container. Es decir, la empresa llena el container en su empresa, lo manda al parque logístico y en el parque logístico, en el puerto, una empresa naviera, una empresa de logística en el puerto, descarga y carga un barco con miles de contenedores en 24 horas. Es decir, que la definición, la resolución del caso fue por una definición conceptual. Separar la carga de la estiba. ¿Está? Cargar el barco. ¿Por qué? Porque al saber ya qué carga va a llevar el barco, ya se sabe cómo distribuir esa carga dentro del barco y para distribuir de esa manera la carga dentro del barco, los containers se localizan en distintos sectores del muelle. Conclusión, cuando ocurre algo incongruente, hay una fuente para innovar. La tercera fuente interna a la empresa son las necesidades de un proceso. Drucker lo que plantea en el libro es que si nosotros tenemos un proceso contenido, y contenido significa que yo sé cuáles son los recursos que requiere ese proceso y cuál es el producto que voy a obtener de ese proceso con esos recursos, el mismo proceso me va a indicar la necesidad de introducir una innovación. ¿Cómo es esto? Es muy sencillo. Después de la Segunda Guerra Mundial se dispara la población, la cantidad de gente, la cantidad de habitantes en Estados Unidos. Y también se dispara la tasa de utilización de los servicios de comunicación telefónica. Después de la Segunda Guerra Mundial, los tableros de comunicación de la telefónica Bell eran conmutadores manuales. Como ellos tenían perfectamente claro cuántas personas, en este caso mujeres, porque si ustedes miran películas viejas, las telefonistas eran casi todas mujeres, porque aparte los hombres estaban en la guerra. ¿Cuántas mujeres iban a necesitar si seguía aumentando la población de Estados Unidos como estaba aumentando y si la tasa de comunicación telefónica seguía aumentando como estaba aumentando después de la Segunda Guerra Mundial? Hacia 1970 iban a tener que tener empleadas a todas las mujeres estadounidenses en edad laboral. Una empresa inviable. Es decir, como ellos sabían cuáles eran los recursos que estaban involucrados en el proceso de prestación de este servicio, sabían perfectamente que de aumentar con esa tasa la cantidad de llamadas y aumentar con esa tasa la cantidad de habitantes del país, hacia 1970, es decir, 25 años después, iban a tener que tener empleadas a todas las mujeres en edad laboral. Conclusión, el proceso era insostenible. Había que modificarlo y ahí es cuando se hace el salto tecnológico del tablero de conmutación manual al tablero de conmutación automático. La cuarta fuente interna de innovación que plantea Drucker es la estructura del mercado. En este sentido, lo que dice Drucker es que
el mercado se maneja con determinada estructura. Si la estructura del mercado en un sector determinado cambia radicalmente y las empresas siguen haciendo negocio como lo hacían antes de este cambio, hay una oportunidad para innovar. El ejemplo más concreto de esto fue la industria automotriz norteamericana. La industria automotriz norteamericana, si ustedes ven películas de los 60, 70, autos de 10 metros de largo, 5 metros de ancho, 12 cilindros. ¿Por qué? Porque conceptualmente lo que se tenía como claro es que el petróleo era un bien que iba a ser eterno y que iba a ser barato, siempre. Entonces fabricaban autos grandes que consumían mucho combustible y el consumo de combustible no era un problema económico para Estados Unidos. La industria japonesa automotriz tenía una restricción. ¿Cuál era? Japón es un país chico, los japoneses son de contextura física chica y el país no tiene una infraestructura y una extensión que pueda soportar grandes vehículos. Entonces los autos eran chicos. ¿Qué termina pasando? Que Japón durante mucho tiempo trató de colonizar el mercado automotriz norteamericano. Nunca pudo hacerlo. ¿Hasta qué? Hasta que en la década del 70 los países miembros de la OPEP, el organismo de los países productores de petróleo, multiplican por 20 el precio del barril de petróleo y las empresas norteamericanas siguieron fabricando autos como si el petróleo fuera un bien durable, eterno y barato. ¿Cuál fue la conclusión? Que la industria automotriz japonesa finalmente puede entrar al mercado norteamericano. Y hoy en día, fíjense, las grandes automotrices son japonesas. Es decir, hubo un cambio rotundo en la estructura del mercado y las empresas que participaban de ese mercado siguieron funcionando como si no hubiese habido absolutamente ningún cambio. Respecto a las fuentes externas de innovación, Drucker, la primera que plantea son los cambios en la población. Y el planteo es sencillo. Hoy ya están disponibles y están accesibles las personas que dentro de 20, 30, 40 años van a estar jubilados. Hoy ya nacieron los chicos que dentro de 10 años van a entrar al mercado laboral, van a entrar al sistema universitario. Hay una realidad de que las familias tienen mayores ingresos y menos tiempo para consumir. Por lo tanto, son todos indicadores y son todas informaciones que están disponibles en el mercado y sin embargo no muchos le están prestando atención. Por ejemplo, yo me voy a jubilar dentro de 20 años, y tengo perfectamente claro lo que voy a hacer. Nadie me está preguntando qué voy a hacer dentro de 20 años. Todos están preguntándome qué estoy haciendo ahora. Les vamos a plantear una actividad con la unidad 2 al final del práctico 2, con una película que tiene que ver con la información, los datos, la gestión de datos, que mezcla con la ética de las empresas. Pero la realidad es que las empresas están manejando los datos de hoy y están ofreciéndonos cosas hoy, pero no hay muchas que estén ofreciéndonos cosas a futuro o que estén previendo las necesidades que yo voy a tener en un futuro, que dentro de 20 años es probable que yo tenga mayores recursos para gastar en consumir, tenga menos tiempo y tenga menos movilidad. Bueno, hay muchísima información. Todos estos cambios en la población, cuáles son las características de las personas, las que van a entrar al sistema productivo, las que están saliendo del sistema productivo,
la que están entrando al sistema educativo, la que están saliendo del sistema educativo, que está disponible hoy y sin embargo no muchas empresas están prestando atención a esto. La otra fuente externa que plantea Drucker son los cambios en la percepción, es decir, hubo gente que desarrolla, que diseña y que construye productos para determinado fin y el mercado consumidor termina utilizándolos para otros totalmente distintos. Esto es lo que les pasó a aquellos que diseñaron, fabricaron y construyeron las primeras computadoras. Las primeras computadoras fueron fabricadas y diseñadas conceptualmente para poder realizar cálculos matemáticos en grandes volúmenes y a grandes velocidades. Sin embargo, los chicos la usan para jugar. Entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio es que hubo un cambio en la percepción, es decir, las computadoras fueron diseñadas y fabricadas y construidas con un objetivo determinado y la gente las terminó utilizando de otra manera. ¿Qué era lo que había pasado? Había pasado que, por ejemplo, en la década del 50, 60, estaba la discusión sobre cómo iban a ser las computadoras del futuro. Y había una tendencia muy fuerte a que las computadoras iban a funcionar de la misma manera que funciona la corriente eléctrica, es decir, la luz. Iba a haber subestaciones o grandes computadoras ubicadas geográficamente o distribuidas geográficamente y terminales bobas en cada una de las casas. ¿Por qué? Porque la realidad indicaba que no tenía sentido que en cada casa hubiera una computadora, porque iban a ser programas para computadoras individuales, iba a haber todo un tema de mantenimiento, todo un tema de comprensión de la utilización del artefacto tecnológico. Todas cuestiones que se tornaban como muy raras. Por eso lo que se consideraba que iba a pasar es que iba a haber grandes computadoras y terminales bobas conectadas a esas grandes computadoras. ¿Qué terminó pasando? Terminó pasando que había muchas empresas que diseñaban y desarrollaban grandes computadoras e IBM que se dedicó y que puso una ficha en hacer la computadora personal, la PC. ¿Qué terminó pasando con el tiempo? Que termina imponiéndose el concepto de la computadora personal por sobre la gran computadora y las terminales bobas. Y termina pasando esto ¿por qué? Porque hay un cambio en la percepción de la gente. Es decir, los que diseñan las computadoras lo diseñan con un objetivo, la gente que las consume con otro objetivo totalmente distinto. Entonces, cuando hay cambios en la percepción, hay una oportunidad para innovar. Y por último, la última fuente de innovación que plantea Drucker son los nuevos conocimientos, que si yo les hubiese dicho a ustedes cuáles son las fuentes de innovación, ustedes me hubiesen dicho los nuevos conocimientos. Obviamente, cuando hay nuevos conocimientos científicos y tecnológicos que pueden ser transferidos a las actividades productivas, son fuentes externas de innovación.